Aló, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan bien, por favor? Ya. Ah, Buenos días, Lisa. Buenos días, licenciado. ya. Si me escuchan bien, por favor, les pediría que manden al chat, sí o no, por favor. Hoy me han cambiado de equipo dentro de lo que es el instituto, entonces no tengo el retorno, no tengo parlantes que me digan si es que ustedes pueden hablar. Así que, por favor, les pediría si en el chat se puede ver si... En el chat me pueden escribir, por favor, si es que se escucha bien, por favor, ¿sí? Muchas gracias, Yarida. Muy bien, gracias. Gracias, de verdad, gracias. Esto me molesta a mí, la verdad, de cierta manera, porque no puede ser de que me cambien a última hora mi ambiente donde yo paso clases. Y definitivamente no es muy bueno. Yo ya tengo todo programado en mi otro ambiente, ya están todas las cosas. Se me ha hecho un poco hasta difícil para mí poder venir y entregar, presentar las cosas que tengo ya programadas, ¿verdad? Entonces, dado esa situación, hoy día no vamos a poder ser muy participativos como lo tenía planeado el día de hoy, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que más se puede, ¿ya? Bueno, seguiremos con nuestro avance mientras un rato me esperan Buenos días, licenciado. cuentas para hacer el control necesario, ¿ok? Bien, un momentito. Licenciado, Ya. licenciado. Entraremos un momentito, por favor. Hola, San Alberto, nos ves. Y lo peor de esta máquina es que se va colgando, ¿no? Constantemente. Entonces, me afecta mucho eso. Ya, creo que ahora sí. Sí, no tengo retorno. La verdad es que no los puedo escuchar. Sí, me encantaría poderlos escuchar y preguntar, porque eso es lo que estamos haciendo en nuestras clases de hoy en día. Y qué lamentable, ¿no? Cómo me cambian. Entonces, bueno, no hay que encontrar maneras de poder salir adelante, ¿ya? A la hora de llamar lista, por favor, voy a pedirles de que eh, me manden así presente por el chat nomás, ya dentro de un momento, pero mientras, mientras nosotros vamos a hacer nuestra presentación como es de costumbre. Ok, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ok, ya. El día de ayer hemos hablado un poco de lo que no es marketing. No hemos empezado desde el primer momento de lo que hemos dicho que no es marketing. También hemos dicho de lo que es marketing, ¿no? Aquí hemos llegado y hemos dicho que lo que es marketing es educar, es vender ideas, es contar historias, ¿no? Hemos hablado mucho de ese aspecto. Hemos dicho que es importante para el marketing educar, mostrar los beneficios y elementos necesarios para que estos puedan en determinado momento ser una ventaja frente a nuestros competidores y estos eh, puedan tener el concepto más claro acerca de lo que es beneficio, ¿ya? El marketing es vender ideas. Hemos hablado mucho acerca de lo que es vender ideas. ¿Qué quiere decir esto de vender ideas? Pues simple y llanamente nos está diciendo de que todos tenemos una idea y esa idea tenemos que tratarlas de vender. Por más de que el producto sea similar, por más de que el producto sea muy distinto, o sea, muy igualito a los de la competencia, lo que va a resaltar es lo que estás vendiendo tú. ¿No? Dábamos el ejemplo bien claro de cómo Starbucks, cómo las distintas empresas a lo largo de lo que es mm, el mercado como tal, se tienen estas distinciones, ¿no? Nos venden una idea distinta frente a los demás. Entonces, muy importante ese aspecto. También podríamos determinar que el marketing es contar historias bien contadas. Hemos puesto como ejemplo aquello, ¿no? Ah, hemos puesto como de ejemplo que es muy importante esto de contar historias porque nos ayuda a poder empatizar de mejor manera con nuestros clientes u usuarios.
¿Ya? Muy importante esto de contar historias. Hemos visto dos ejemplos muy bonitos, uno de Coca-Cola y otro de Pepsi, en donde dos circunstancias distintas pueden llegar a un mismo objetivo. Las dos circunstancias nos mostraban dos elementos muy fundamentales. Uno era el hecho de que nos mostraba su mensaje y nos decía, lo importante es estar juntos, ¿no? El segundo nos mostraba que apoyan nuestras cosas y realmente las reivindicaciones son lo más importante. Nos han contado una historia sin decirnos que compremos su producto, pero su producto ha sido el foco principal, ¿verdad? Entonces vemos que el contar historias deben ser bien determinadas. Hemos hablado acerca de que, de que todas las cosas que existen en el mercado nos venden una idea distinta. Y ahí es donde yo quería preguntarles y decirles qué nos venden algunas cosas. Teníamos que poder ir a ver ahí en la televisión, la radio, lo que sea necesario para poder determinar este aspecto, ¿no? Para decir o al final de cuentas determinar qué nos están vendiendo las empresas o los productos, ¿no? Muy importante ese aspecto, demasiado. Después hemos hablado acerca de lo que es el mercado. ¿Qué es el mercado? No hemos hablado que el mercado es aquel lugar físico o no físico en donde se pueden vender nuestros productos o servicios y es necesario de elementos como oferta, demanda, dinero, el producto como tal y las personas. Esos 5 elementos son tan importantes dentro del marketing o del mercado para que exista el mercado. Pero de esos 5 elementos existen dos principales, que es la oferta y la demanda. Para que exista mercado debería existir oferta y demanda. Luego el dinero, luego el producto y luego las personas pueden llegar a, a pueden llegar a ser lo que significa el mercado, ¿no? Ya, listo. Hemos hablado de los ofertantes y los demandantes, lo que son importantes, ¿no? Los oferentes también se les conoce como los individuos que nos van a proporcionar lo que estamos buscando, lo que estamos necesitando y esos aspectos, ¿no? Definitivamente muy importante a la hora de hacer un estudio de la oferta y la demanda. Los demandantes son aquellos que necesitan cubrir una necesidad, que constantemente están demandando algo como un elemento, ¿no? Puede ser así. Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que realmente es el mercado, ¿ya? ¿Y qué nos dice que existen factores que intervienen en el mercado? Ayer hemos hablado de sus elementos en el mercado. Hoy vamos a hablar de lo que significan sus factores en el mercado. Y vamos a empezar a abrir nuestro blog de notas. Blog de notas, muy bien. Existen varios factores en el mercado, que intervienen en el mercado. Y existen factores políticos, bien conocidos son los factores políticos. En el mercado, aunque no quieran, interviene pues la política. Intervienen los elementos del gobierno, se podría decir. Intervienen partes de las personas que se dicen ser nuestras autoridades. Entonces, en el mercado definitivamente entran los factores políticos, ¿no? Los factores económicos, una inflación, una deflación, una subida de precios que se le denomina la inflación, una bajada de precios que se le denomina la deflación. Entonces vamos a ir anotando poco a poco, como no existe un retorno, entonces vamos a poner lo siguiente. Factores políticos. ¿Qué nos dicen los factores políticos? Pues simple y llanamente hace referencia a que en el mercado también, el Estado, las autoridades pueden intervenir. El Estado, coma, las autoridades, coma, pueden intervenir con políticas de intervención. Intervención.
Ya nos está diciendo que, el gobierno, nuestras autoridades pueden intervenir dentro de un mercado con sus políticas, leyes o acuerdos en un mercado, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, vemos en lo que se llama la defensa del consumidor. Existe una parte dentro del aparato estatal que se llama defensa del consumidor. ¿Qué hace el defensa del consumidor? Pues el defensa del consumidor no hace nada más y nada menos que defender aquello que nosotros pensamos que son vulnerables a nuestros derechos. O dicho de otra manera, ¿no? O dicho de otra manera, podemos decir que el defensa del consumidor nos va a defender ante nosotros, ante la vulnerabilidad que tenemos frente al mercado como tal, ¿no? Si algo nos han vendido mal, si algo nos han engañado, entonces podemos ir a defensa del consumidor. Y para eso existen políticas, existen leyes que nos ayudan a tener esa protección, ¿no? También vemos, por ejemplo, en esta parte de los factores políticos, cómo los gobiernos municipales en cierto momento pueden llegar a hacer un control de precios, ¿no? Eso es lo que hemos visto a lo largo de la pandemia. Ha habido un control de precios porque hemos visto que algunos productos de carácter urgente o de necesidad pronta se han ido inflacionando, se podría decir, a tal grado de que en muchos elementos ha tenido que entrar la intendencia municipal a decir, no, ¿por qué están vendiendo eso? Ya existen leyes como el agio y especulación, ¿no? Y otros elementos. Entonces, los factores políticos sí son determinantes a la hora de determinar qué factor entra en el mercado. ¿Ya? Otro factor, los factores económicos, ¿no? Importante a la hora de estudiar un poco el mercado. Los factores económicos son muchos, pero lo más importante y rescatar de esto es, por ejemplo, los factores económicos son muchos, ¿no? Pero lo más importante de esto es rescatar los aspectos los aspectos económicos que pueden causar una crisis, ¿no? O los aspectos económicos que pueden causar una crisis, por ejemplo, una inflación, ¿no? La inflación de por sí nos está diciendo que puede ser una, una víspora de una crisis como tal. También una deflación. ¿Y qué nos está diciendo esos aspectos? La inflación es la subida tácita de los precios de los productos de primera necesidad. Ya aquí suben los precios. Y en la deflación bajan los precios tácitamente. Eso significa que hay mucha oferta, pero que hay poca demanda. ¿Ya? Esto es un poco complicado de estudiarlo, se estudia mucho en economía con gráficas, pero lo más básico, ¿no? Inflación, la subida tácita de precios. Y la deflación, la bajada de precios. Muy pocas veces se puede encontrar una deflación escalonada y bien sostenida, ¿no? Por lo general siempre hablamos de inflación porque los productos siempre tienden a ir aumentando el valor, pero por lo general los productos no bajan de valor, no bajan de valor. ¿Esto por qué se produce una inflación? Porque existen muchos demandantes, muchos queremos ir a comprar esto, ¿no? Muchos queremos ir a comprar masking, digamos. Toda la gente necesita masking. Eso es lo que ha pasado con las mascarillas, por ejemplo. Está, el mejor ejemplo son las mascarillas o lo que se llama barbijos. Ha llegado un momento donde la pandemia nos ha golpeado tan fuerte y ¿qué ha pasado? Los productos de esto, como los barbijos, se han empezado a inflar de tal manera que esto en un momento determinado tuvo la suma de 5 bolivianos, solamente un hito de 5 bolivianos. E incluso podíamos encontrar más, ¿no? Podíamos encontrar más. Entonces ha llegado a un tope máximo, se podría decir, de 5 bolivianos por esto. Lo que antes era muy barato, ¿no? Y eso es por qué se produjo la inflación, porque existe mucha demanda. Muchas personas requeríamos comprar las mascarillas, los barbijos. Entonces ahí es cuando se produce una inflación. ¿Y cuándo se ha producido una deflación en el mercado? Cuando han empezado a aparecer muchos ofertantes de barbijos. Básicamente todos trajeron barbijos. Entonces el precio de esta mascarilla ya no fue 5 bolivianos de estito. Ahora ya podemos encontrar en 50 centavos y muchas otras cosas más, ¿no? Incluso precios mucho más bajos. Entonces vemos que esos fenómenos en determinados momentos pueden afectar a lo que se llama el desenvolvimiento del mercado. Los factores psicológicos, ¿ya?
Perdón, miren, está mal esta computadora. Ya. Los factores psicológicos, más que todo, se hacen referencia a la parte social, ¿ya? Factores psicológicos, que son muy importantes estudiarlos en el mercado, porque ahí hablamos necesariamente del comportamiento del consumidor. Hablamos necesariamente del comportamiento del consumidor, que es nuestra próxima lección, ¿ya? Vamos a hacer un pantallazo del comportamiento del consumidor cuando, por ejemplo, decimos lo siguiente, ¿no? El comportamiento del consumidor es aquella parte de la mercadotecnia que estudia cómo los usuarios, los clientes interactúan al momento de comprarte. Eso sería en definición. Pero aquí estamos hablando del factor del mercado. ¿Por qué es importante el estudio del comportamiento del consumidor dentro del mercado? Y es un factor psicológico. Porque en muchos casos la paranoia en determinado momento puede hacer que un mercado se rompa o un mercado en determinado momento pueda paralizar operaciones, ¿no? Y el ejemplo más claro es de la pandemia. El comportamiento del consumidor en esas épocas de pandemia, ¿cómo era? Eran muy paranoicos, ¿no? Eran muy alarmistas en cierto momento, en donde vemos que los consumidores ya no han tenido la posibilidad de elegir qué es lo que querían y lo que no querían. Lo principal en ese instante era salvar su vida y cuidarse de lo que se llama el virus, ¿no? Entonces, el consumidor ya no ha pensado en comprar productos que tal vez no necesitaban, ha pensado realmente en productos de primera necesidad, en productos o elementos que ayudan a proteger a su familia. Por eso es que veíamos muchas personas que paraban por mucho tiempo en las farmacias, comprando medicina natural, comprando productos antivirales, ¿no? Hablando de hidróxidos de cloro, ¿no? Que en un momento determinado ha sido muy cuestionado por el gobierno en ese entonces. Entonces, los factores psicológicos son importantes dentro de un mercado. Imagínense que ahorita todo está en el desarrollo, vamos hasta la parte del agremial, en el mercado central, entonces, y les decimos, corralito. La gente se empieza a tener un problema terrible en su psicología y empieza a adquirir todo lo que puede. Entonces, es importante en esto del factor psicológico porque nos ayuda a determinar a las personas cómo, o a los mercadólogos, cómo está interactuando el mercado en la parte social, en la parte de los usuarios. ¿Cómo le vas a vender a tu cliente en época de pandemia? Libertad. ¿No? Imagínense las personas que han sido dueñas de discotecas, de bares, de cantinas y demás. Imagínense que en plena pandemia digan, bienvenido a la fiesta número 3, punto tantos, party forever, tantos, en esa época. ¿Cómo podrías haber hecho eso sabiendo que todas las personas estaban enclaustradas en su casa? Entonces imagínense, no estás haciendo un buen análisis del comportamiento del consumidor. Ahora se dan cuenta que poco a poco estamos saliendo y la mentalidad psicológica de decir yo me voy a cuidar ha cambiado en tal sentido de que ahora la mentalidad es de decir no, quiero irme a fiestas, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Importante, ¿no? Definitivamente. Importante ese aspecto acerca del factor psicológico dentro del mercado. Estos tres elementos son fundamentales dentro del desenvolvimiento de un mercado, ¿ya? Lo económico es mucho. Básicamente hablar de la parte económica es básicamente estar hablando de todo un estudio complejo, ¿ya? A tal grado del estudio complejo que necesitaríamos definitivamente del cálculo, necesitaríamos mm, no sé, de álgebra y de muchas operaciones para poder determinar esto de las crisis, las inflaciones, las deflaciones y demás situaciones, ¿ya? El costo marginal, el ingreso marginal y esas otras cosas que se hablan enteramente en economía, ¿ya? Mientras tanto, solamente vamos a hablar de estos tres factores que intervienen en el mercado, ¿ya? Aquí podemos ver los factores políticos, los factores económicos y los factores psicológicos. Los factores políticos, por ejemplo, la política gubernamental. Un mercado puede estar desarrollándose de buena manera, vemos que los precios están nomás relativamente normales y una política gubernamental es bajar el precio de algo porque es política gubernamental.
Por ejemplo, hace un tiempo atrás, en la política gubernamental, estamos hablando de que las empresas dentro de los mercados no podían tener monopolios, ¿ya? Entonces tenían que vender secciones de sus empresas. Son políticas gubernamentales. Son políticas gubernamentales donde ellos nos dicen, el gobierno dice, no, no, no puede haber monopolios. Tampoco puede haber una persona nomás responsable de eso. Entonces dice que tienen que entregar otras cosas. Y esto de la política gubernamental en determinado momento hemos hablado en las amenazas, ¿no? En la parte de las amenazas hemos hablado que la política gubernamental en Latinoamérica es muy compleja, porque determinando el tipo o el tipo de gobierno que se tiene, por lo general las empresas siempre salen desprotegidas por el estilo de gobierno que hay. En Latinoamérica hay mucho de esto, porque no podemos encontrar, eh, no podemos tener unos buenos gobernantes que establezcan cómo tiene que ser el rumbo del mercado. ¿Ya? En los países europeos y en los países de Estados Unidos, Canadá, las políticas gubernamentales con respecto a su empresa son muy pocas las intervenciones. Por lo general, ellos dejan un libre mercado, se podría decir, pero protegen a sus empresas, mientras que aquí tenemos que esperar a los gobiernos de turno. Hay algunos que apoyan a los emprendimientos y a las empresas, mientras que otros lo exprimen. Venezuela, por ejemplo, los ha exprimido con políticas gubernamentales donde decían la política, las empresas para todos. Entonces les han presionado tanto que han empezado a vender esas empresas al Estado. Entonces no existía una protección como tal, ¿verdad? En otros factores políticos son la política económica. La política económica hace referencia a nada más y nada menos que qué políticas vamos a tomar con respecto a la economía, ¿ya? Si se mantiene el precio del dólar, si se mantienen los precios internacionales con respecto a la venta de ciertos productos. Entonces, miren, en esta parte de los factores políticos es un estudio muy complejo. Es un estudio muy complejo porque aquí estamos hablando de políticas, de elementos que te van a direccionar al logro de objetivos en determinado momento, ¿ya? También vamos a hablar de factores económicos, los factores económicos como macroeconómicos, microeconómicos. Los factores económicos macroeconómicos son aquellos destinados a todo lo que implica la parte gubernamental, a todo lo que implica la parte del Estado. Y la parte microeconómica hace referencia a la parte de las empresas, ¿ya? Macro, el Estado. Micro, las empresas. En los factores económicos macroeconómicos, aquí vamos a hablar un poco de la tasa de desempleo, la tasa de nacimientos y demás cosas que van a favorecer al Estado como tal, ¿ya? Pero en la parte microeconómica vamos a hablar del ingreso, de nuestros costos, más centrado a la parte de nuestras empresas, ¿ya? Importante Tito, ¿ya? Tal vez sea pregunta de examen acerca de los factores macroeconómicos y microeconómicos. Referente a la empresa y referente al Estado y toda su política gubernamental. Los factores psicológicos, euforia y pánico. Lo que hemos vivido en la pandemia es pánico, ¿verdad? Bueno, definitivamente hemos vivido pánico. Entonces, en ese instante de pánico no podíamos hacer o vender cosas que necesariamente sean eufóricas. Si ganaría la selección y clasifica al mundial, existe pues euforia. Y con euforia podemos vender otras cosas. Entonces son importantes en el estudio del mercado como tal. También encontramos otros dos factores que muy importantes, que son los factores tecnológicos y los factores naturales. Entonces tenemos 5 factores, ya no son 3. Factores políticos, económicos, psicológicos, tecnológicos y naturales. Aquí vamos a anotar. Factores tecnológicos. Y los factores naturales, y que son importantes a la hora de estudiar un poco el mercado. No, porque ahora la economía se basa en la tecnología, de herramientas que pueden ayudarte a ti a poder ser mejor dentro del desempeño laboral, ¿no? En los factores tecnológicos queremos determinar algunas cosas, como por ejemplo las automatizaciones que se dan hoy en día.
En los factores tecnológicos, por lo general, son un estudio de mercado muy importante. ¿Por qué? Porque ahora todo se basa en la tecnología. ¿Cómo la tecnología puede determinar ahora, por ejemplo, flujos monetarios? Si nos damos cuenta, existen elementos como los bitcoins. ¿Qué son los bitcoins? Los bitcoins son monedas digitales, ¿verdad? Y se manejan a través de factores tecnológicos. Imagínense qué tan importante pueden llegar a ser los bitcoins dentro de una economía en determinado momento, que tal vez en un futuro se va a tomar en cuenta, ¿no? Los factores naturales que también son importantes en el estudio del mercado, porque miren, por ejemplo, ahorita nos pasa una desgracia, ¿no? Justo no tenemos agua, lo que ha pasado hace un tiempo atrás. Entonces, eso de que no tengamos agua afecta al mercado. Afecta al mercado porque las personas van a ir a buscar sus necesidades principales, que es obtener agua. Y no les puedes vender en marketing definitivamente algo como, por ejemplo, un chisguete. Esas veces estaba prohibido. Entonces, miren cómo estos factores afectan en definitiva al desarrollo, al desenvolvimiento de un mercado. ¿Ya? Bien, aquí vamos a entrar a un... Pucha, este mouse es una lágrima. Aquí vamos a entrar al flujo circular de la economía, ¿ya? Y aquí mucha atención. El flujo circular de la economía nos dicen que existen 4 factores en el flujo circular de la economía. Los mercados de bienes y servicios, y voy a presentar esto. Bien, encontramos el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Y entramos a las empresas y a las familias. ¿Ya? Esto nos dice que es un flujo circular de la economía, donde existen empresas y familias, mercado de bienes y servicios y mercado de factores de la producción. Las empresas producen y venden bienes y servicios, ¿ya? Contratan y utilizan a los factores de producción. Dice que las empresas cuando producen y venden bienes y servicios. ¿Y eso dónde venden? Van al mercado de bienes y servicios. Aquí las empresas venden y las familias compran, como dice, ¿no? Aquí las empresas venden y las familias compran. En definitivamente de acuerdo. Luego, van a entrar al mismo link. Ah, no, no tenemos límite de tiempo, entonces vamos a seguir hablando, ¿ok? Bien. Bueno, aquí en esta parte vamos a hablar acerca de que las familias compran esos productos que las empresas venden, ¿no? Compran y consumen bienes y servicios. Pero aquí muy aparte, para comprar esas cosas tienen que tener dinero. Entonces las familias como tal tienen que ir a vender su talento para que las empresas puedan producir esos productos y servicios. Entonces, como pueden ver, todo es un círculo vicioso, se podría decir. Las familias compran y las familias venden su talento, sus demás situaciones. Yo, por ejemplo, consumo productos y servicios, consumo pollos, lo que sea, pero para tener dinero, para poder comprar eso, tengo que trabajar en una empresa y esa empresa también da algunos productos y servicios. Imagínense, y es así como va partiendo en esta parte del flujo circular de la economía. Entonces, no se olviden, existen 4, las empresas y las familias, los factores, el mercado de factores y mercado de bienes y servicios. Y como dice aquí, ¿no? Los mercados de factores de producción, las familias venden. ¿Qué venden? Su talento. ¿Qué venden? Su persona para que ir a producir a las empresas o a las fábricas. Y las empresas compran, ¿no? Ah, miren, tú eres un excelente ingeniero comercial, entonces te voy a contratar en mi empresa que vende jabones y ese jabón mismo voy a poder comprar en un determinado momento, ¿no? Y este gráfico que les estoy mostrando del flujo circular de la economía es un ejemplo bastante comprimido porque existen varios factores como los flujos de insumos y producción, los flujos de dinero, y aquí nos estamos olvidando de un elemento fundamental que es el Estado o el gobierno, ¿ya? El gobierno también tiene parte fundamental dentro del flujo circular de la economía, donde también pone su mano y dice, aquí yo tengo que también estar porque también tengo que hacer un control, ¿ya? Y es aquí donde hay el gran problema de las dos ideologías que son la izquierda y la derecha, ¿no?
donde muchos de un lado dicen que el libre mercado te puede favorecer más como país. Y otros dicen que la intervención del Estado puede favorecerte mejor como país. Al final de cuentas, cada quien está libre de pensar como uno desea en esta materia. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que hablar necesariamente de esto porque nos afecta en la parte de marketing el estudio del mercado y cómo se mueve el mercado. ¿Cómo puedes hablar del mercado sin conocer al mercado? En nuestro país sí existe intervención del Estado. Entonces, ¿cómo hará la intervención del Estado en nuestro país? Pues eso lo vamos a dejar para ustedes para el día de mañana como tarea, ¿ya? El día de mañana les voy a decir cómo va a ser su tarea, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer, pero para la parte final. Entonces, este diagrama que puedan ver es muy importante para el estudio del marketing, porque estamos hablando de cómo se mueve el mercado, cómo es el flujo circular de la economía, cómo va pasando, cómo las empresas producen y venden, y esto lo venden en un mercado de bienes y servicios, en un mercado común y cualquiera. Y estos en el mercado de bienes y servicios, las personas o las familias compran esos productos, esos bienes y servicios, ¿no? Ellos son propietarios de los factores de producción. Claro, son los obreros, son las personas que van a producir ese jabón. Y esos van a ir al mercado de factores de la producción, ¿no? Yo vendo mi talento, yo vendo mi marca personal para que una empresa me contrate y así va desarrollándose el flujo circular de la economía. ¿Ya? Definitivamente esto es muy importante en el estudio. Pero ahora vamos a hablar acerca del marketing en la empresa y la economía, ¿ya? ¿Y qué nos dice? El marketing desarrolla gran importancia ya que permite delinear las estrategias para que los mensajes, las ventas, los resultados logren el reconocimiento del público y los usuarios. Básicamente nos está diciendo que el marketing en la empresa ayuda mucho a tal grado de que sin el marketing no pudiéramos tener el reconocimiento, ya no pudiéramos tener el alcance. Y aquí vamos a hablar de dos elementos fundamentales, del reconocimiento y del alcance. ¿Ya? ¿Por qué es importante el marketing en la empresa? Porque nos ayuda a tener reconocimiento, ¿ya? Nos ayuda a tener reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que sin aparte del marketing, las empresas o las personas o la sociedad no estaría diciendo o hablando, esa empresa hace eso, esa empresa había sabido hacer aquello, esa empresa es líder en el mercado. Y alcance, ¿a qué nos hace referencia el alcance? A cuántas personas estamos llegando o a qué parte importante de la sociedad estamos alcanzando. ¿Ya? Esto del alcance lo vamos a ver de mejor manera en marketing digital. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a hablar necesariamente del reconocimiento. Y en la empresa nos dice que nos ayuda, y aquí lo dice bien claro, y que permite delinear las estrategias para que los mensajes, las ventas, los resultados logren el reconocimiento del público y de los usuarios. ¿Ya? ¿Y cómo es esto? Pues simple y llanamente nos está yendo bien, ¿no? Nos está yendo bien, nuestros mensajes que queremos dar, nuestra idea de pensamiento de empresa nos está yendo tan bien que ahora es importante demostrar eso al público, ¿ya? Y ahí es el marketing donde va. Y no va a decir a la calle y va a ir a informar y decir, bueno, somos una empresa que estamos logrando que el mensaje se alcance, tenemos mayores ventas y estamos alcanzando los resultados, gracias. Pues no, el marketing tiene que demostrar de otras maneras posibles que eso, lo que una empresa se está haciendo bien, se demuestre de mejor manera. ¿Y cómo lo va a hacer con el marketing? Bueno, pues simplemente irán mejorando sus procesos de marketing, empezarán a mejorar sus productos, mejorarán en la atención al cliente, mejorarán su CRM, mejorarán su postventa, mejorarán los mensajes publicitarios, ya no dirán ahora, venda en 2x1 o compra este producto en 2x1, sino que sus mensajes van a ir más allá. Y eso con el único fin de que sus personas o los usuarios o los clientes tengan el reconocimiento necesario y por lo tanto, aquí me había equivocado también, no sé por qué algunas palabras, ya, el conocimiento, y por lo tanto tengamos lo que ayer estábamos hablando,
¿no? Posicionamiento en el mercado. Mire, todo es parte de un plancito pequeño, ¿no? Que va de chiquito a grande hasta llegar a lo más complejo. Miren, si nos está yendo bien en la empresa, gracias al mismo marketing, entonces el marketing tiene que encargarse de decir al mundo que nos está yendo bien. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aumentando los elementos para lograr un mejor posicionamiento en el mercado. Importante, ¿no? Importante esto del marketing en la empresa. También vamos a hablar un poco del marketing en economía, ¿ya? Al ser una variable económica, permite desarrollar a las empresas, por ende afectando al flujo circular de la economía. Pues simple y llanamente, ¿no? Si es que nos está yendo bien como empresa, gracias al marketing y a las estrategias de ventas, a las estrategias de mensajes, a las estrategias de publicidad que hemos hecho en nuestra empresa, entonces la empresa va a estar mejor, nuestra empresa va a crecer, nuestra empresa va a tener mayor beneficio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simple y llanamente, la empresa va a empezar a contratar más personal, va a empezar a contratar más equipos, va a necesitar más recursos. Y entonces, ¿eso qué implica? Va a afectar así al flujo circular de la economía, pues, porque las empresas van a hacer crecer la economía, ¿no? Pero también el Estado tiene un factor importante ahí. Pero nosotros solamente vamos a hablar de estos dos, de empresa y economía. Entonces, como las empresas les está yendo bien, están contratando más personal, las familias tienen más dinero, entonces la economía va a empezar a tener un elevamiento, va a empezar a crecer, va a empezar a estar un poco más arriba de lo que estaba anteriormente. ¿Ok? Entonces es importante esto del estudio del marketing. Entonces se dan cuenta qué tan importante llega a ser el marketing en las organizaciones y en las empresas, porque uno ayuda a crecer pues a las empresas, ayuda a lograr sus objetivos de las mejores maneras posibles, tomando en cuenta al usuario. Porque si no tomamos en cuenta al usuario y solamente pensamos en la empresa, entonces nunca vamos a crecer. Y si las empresas crecen, afectan a la economía. Porque cuando una empresa crece, significa de que estos pueden llegar a afectar al flujo circular de la economía. Y es aquí donde existen nuevamente las peleas, ¿no? Entre las izquierdas y las derechas que dicen que hay que dejar a la empresa hacer lo que más le conviene para que así crezcan y afecten a la economía. Pero ahí también entran la otra parte, dicen de que no debe ser así porque es necesario de que un Estado también controle la economía, porque si no esa empresa está aprovechando de los factores de producción. Y aquí ya estamos hablando de los obreros que pueden decir de que se les está explotando y no se les está pagando lo que necesariamente tendría que ser, ¿verdad? Pero no, eso no es nuestro estudio. Eso no va a ser nuestro estudio el día de hoy. Nosotros vamos a hablar de lo importante que es el marketing para empresa, ya que permite su crecimiento y lo importante que es para la economía el marketing. Tal vez no sea de manera directa cómo apoya el marketing en la economía, pero sí de manera indirecta a través de las empresas. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. En definitiva, hay que tomar muy en cuenta ese aspecto. Ok, seguimos. Bueno, existe la evolución del marketing y existen los 4 paradigmas del marketing. ¿Qué quiere decir paradigma? Paradigma quiere decir un modelo a seguir. Un modelo a seguir, ¿ya? Un paradigma es un modelo a seguir, ¿ya? Pero un modelo a seguir un poco complejo y no necesariamente es que tiene que ser eso, ¿ya? Por ejemplo, no se tiene una evolución del marketing de lo que es desde lo más bajo, pero se podría decir desde que el marketing ha aparecido desde la época de los persas, cuando ellos empezaron a comercializar algunos productos o algunos servicios, ¿no? Sabemos que los persas eran grandes mercaderes de la vida, eran grandes mercaderes de la vida. Ellos han enseñado las técnicas más importantes de lo que es la persuasión. Por ejemplo, si nos vemos, por ejemplo, Aladín, ¿quién no ha visto la película Aladín? Ahí aparecen pues los persas, aquellos que les vendían la lámpara, te persuadían para comprar aquellas cosas. En la parte de Los Simpson existe un capítulo en la casita del horror, si no me equivoco, no sé qué capítulo era, pero le venden la mano de mono, ¿verdad?
Es un persa el que le está vendiendo. Entonces, podríamos decir que el marketing es tan antiguo como el comercio en sí, ¿ya? El marketing es tan antiguo como el comercio en sí. El MKT es tan antiguo como el comercio en sí. Y hablando de comercio, no siempre tendríamos que estar hablando de transacciones de dinero. El comercio de por sí aparece desde momentos remotos, desde las cavernas en donde se hacían trueques, ¿no? Uno daba a uno, los cazadores daban a la manada parte de la comida, pero los de la manada tenían que hacer la preparación y demás, ¿no? Entonces, miren que el marketing ha aparecido desde todo momento, pero nosotros tomamos en cuenta los persas porque ellos han desarrollado lo que significa la persuasión, que es muy importante al momento de hacer marketing. Es muy importante al momento de hacer marketing lo que significa la persuasión. ¿Por qué es muy importante esto de la persuasión? Porque simple y llanamente vamos a tratar de influir en la decisión de compra de nuestro cliente. Le vamos a persuadir, le vamos a decir, no, cómprate estito porque te conviene. Cómprate estito porque es muy bonito. Ah, ahí es donde aparece la persuasión, ¿verdad? Entonces los persas dicen que ellos han perfeccionado esta técnica, ¿ya? Pero nosotros vamos a hablar de 4 paradigmas o de 4 modelos dentro de lo que es la evolución del marketing. ¿Qué es el marketing masivo? Y eso es lo que les iba preguntando el día de ayer con los tipos de marketing que existen. Pero vamos a desarrollar en esto. Marketing masivo, paradigma tradicional de venta masiva, ¿ya? Aquí podríamos estar hablando de tipos de marketing. Más que de la evolución, vamos a hablar aquí de tipos de marketing, ¿ya? El paradigma masivo o los marketings, o el marketing, el modelo masivo, nos dice que son de mercados de transacción B2B. Y aquí es donde yo voy a hablar mucho y lo que yo voy a decirles es que esto estén estudiando mucho. Ayer les he mandado un libro acerca de lo que se llama marketing internacional. ¿Qué significa B2B? B2B. Significa business to business. O en inglés, business to business. ¿Qué significa el business to business? De empresa a empresa, de negocio a negocio, de emprendimiento a emprendimiento. Aquí nos está hablando de que el paradigma del marketing, un paradigma o un tipo de marketing esencial, es aquel en donde nosotros paramos de mercados masivos. Es decir, yo como empresa productor de madera venderé a otra empresa productor de sillas. Al final, aquí el cliente, y aquí vamos a poner, aquí el cliente no es el final. Aquí el cliente es otra empresa que te compra mucho, ¿ya? Así de sencillo. Aquí el cliente es nada más y nada menos que otra empresa que también, que te compra mucho, no te va a comprar 2 maderitas, 3 maderitas, no te va a comprar toneladas de madera porque ellos producen sillas y escritorios, y muebles, se podría decir. Ah, aquí estamos hablando de cómo las empresas hacen negocios entre empresas. Cómo las empresas, por eso business to business, hacen negocios de eso. Y dentro del marketing también es importante hacer su estudio del business to business, porque definitivamente a un cliente le vas a persuadir y le vas a decir, cómprate esta sillita porque es bonito, ¿no? Porque es estito y demás. O cómprate el otrito porque es demás. Pero a una empresa, ¿cómo le vas a persuadir? Ahí están unas técnicas que son muy distintas con respecto a lo que es el otro, ¿ya? Al cliente le hablas de manera más personal, pero en empresas de business to business esto cambia, radicalmente cambia, porque estamos hablando de otras empresas que hacen casi, que venden de manera masiva, ¿ya? Business de transacción. Marketing focalizado, paradigma de transacción, marketing segmentado, marketing de nicho, micromarketing. ¿Qué quiere decir el marketing focalizado? El marketing focalizado nos está diciendo, MKT, nos dice que, perdón, el marketing focalizado nos dice a qué segmentos
segmentos de mercado queremos llegar? Y aquí de decir segmentos de mercado, tendríamos que hablar de tipos de público, de segmentación de públicos metas, de buyers personas, de arquetipos de clientes ideales y demás cosas. Aquí solamente vamos a hablar un poco acerca del marketing focalizado que nos dice que hay que segmentos de mercados queremos llegar. ¿A qué parte del mercado quieres llegar? Si tú vendes jeans, ¿a qué parte del mercado quieres llegar? Esos jeans se venderán más en la parte joven que en la parte de los adultos mayores, ¿verdad? Ah, entonces tus segmentos de mercado serán pues personas jóvenes de entre 15 o de entre 13 a 50 años podría ser, ¿no? Entonces aquí ya estás focalizando, ya estás poniendo tu punto de atención en dónde vas a comercializar tus productos o servicios, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, el marketing segmentado, el marketing de nicho y el micromarketing, ¿ya? El marketing segmentado que nos habla de hacer segmentos de mercado. ¿Qué significa el segmento? Que todo es un conjunto, no todo es un círculo, se puede decir. Un segmento será una partecita de ese círculo. El nicho, esto vamos a hacerlo de esta manera. A ver, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar cómo tendría que ser esto de este ejemplo. A ver, voy a entrar a Jamboard. Un momento, por favor, hasta que esté entrando. Ahora sí, creo. Ahora sí, muy bien. Voy a empezar a compartir nuevamente pantalla. Bien. ¿Qué nos dice esto del micronicho y demás que hemos ido desarrollando? ¿Qué nos dice? Marketing de transacción, marketing de segmento, de nicho y de... Esto lo vemos aquí. Ya. Nos está hablando de marketing de segmentado. ¿No? El marketing de focalización nos está diciendo lo siguiente, que todo esto es un conjunto de la sociedad, ¿ya? Un conjunto grande. Perdón si es muy, o mejor así. Aquí tengo un círculo. Dice que todo esto es un conjunto de la sociedad. Todo esto es un círculo de la sociedad, ¿ya? ¿Y qué nos dice el marketing segmentado? Si todo esto es la sociedad, tenemos que segmentar para poder vender nuestros productos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a segmentar ese aspecto, ¿ya? Va a ser una parte de la sociedad. Esta partecita es lo que nosotros nos vamos a tratar de ubicar. En esta parte del triángulo del total del pastel, se puede decir, de toda la sociedad. Todos podemos estar aquí. Pero cuando segmentamos o cortamos una partecita de toda esa sociedad. Solamente personas que les gustan jeans o solamente a personas que les gusta una aplicación. Aquí es importante determinar dónde vas a vender tu producto o servicio, ¿ya? También vamos a hablar del marketing de nicho. ¿Qué quiere decir del mercado o del marketing de nicho o del micromarketing? Que para mí es igual. Pues simplemente que de tu segmento vas a sacar otro más pequeñito. ¿Ya? Otro más pequeñito. Pongámoslo así. Otro más pequeñito. ¿Ya? Ahí sí. Ese es tu mercado de nicho. Estos de nicho son aquellos clientes sí o sí fijas. ¿Ya? ¿Cómo es eso fijas? Pues sí o sí que te van a comprar. ¿Ya? Sí o sí te van a comprar ellos. Estos de nicho son aquellos que ahora en día están de moda, ¿ya? El mercado de nicho está de moda hoy día. Está tan de moda que encontramos influencers de micros nichos, o sea, de micromarketing, que nos hablan de algo en específico y que pensabas que no existía. Conocemos grandes youtubers, por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a hablar de ejemplos ya de marketing digital. Por ejemplo, conocemos a grandes youtubers, ¿ya? Hubiera sido muy bueno que tengamos retorno para preguntarles a algunos de ellos. Pero su contenido en exclusiva ya es a nivel general, ¿no? Su contenido ya no es algo en específico. Luisito Comunica, por ejemplo, su contenido era de viajes o de experiencias que él vivía. Pero ahora su temática ya es mucho más grande, porque quiere abarcar a más personas.
Pero ahora existen también personas de micro nicho y en TikTok se habla mucho de esto, del micro nicho, porque hay personas que hablan de cómo levantarse incluso, o sea, las personas que tienen complicaciones al momento de levantarse de la cama, había habido y les va muy bien. Entonces, dentro del desarrollo del marketing existen estos conceptos. El marketing focalizado, donde tenemos que poner nuestra atención en un determinado lugar dentro de la sociedad. Poner atención en un determinado lugar dentro de la sociedad. Toda esta es la sociedad y hay que focalizar en un grupo en específico. Y después de determinar ese grupo en específico, determinar el nicho de mercado. ¿A qué nos vamos a determinadamente a enfocar nuestros esfuerzos de marketing? ¿Ya? Después encontramos el marketing de cliente, paradigma nuevo. Aquí dicen que es un paradigma nuevo, pero es porque este está basado en el libro de Stanton, del que les he mandado el día de ayer. Para mí ya no es el marketing de cliente, para mí ya no es algo nuevo. Para mí incluso esto ya debería ser obligatorio, ¿no? Aquí hablamos de telemarketing, marketing de clientes, clave y demás. Se desarrollan estrategias de CRM y fidelización, ¿ya? En esta parte del marketing del cliente, ¿qué estamos poniendo como primer elemento? Al cliente. El cliente es nuestro primer elemento, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nuestro cliente? Para que sea nuestro primer elemento ante cualquier cosa. Mejorar la atención al cliente, mejorar el servicio postventa. ¿Qué más? ¿Qué nos gusta de cuando vamos a comprar o a determinar algún aspecto dentro de las empresas? Eh, Seguridad, nos gusta mucho la seguridad del producto, que nos digan eso, aquí hablamos de telemarketing, nos están hablando del contacto directo, ¿no? Deja tus datos o manda un mensaje y nosotros te vamos a llamar y te llaman, ¿no? El contacto es importante dentro de lo que se llama el marketing relacional. Ahora se lo llama marketing relacional, marketing del cliente o también llamado marketing relacional, ¿ya? Aquí vamos a anotar marketing del cliente o también marketing relacional. Para mí es marketing relacional porque lo más importante dentro de esto son las relaciones. Las relaciones que vas a entablar con tu cliente van a lograr lo que se llama la fidelización. ¿Y qué es la fidelización? La fidelización no es nada más y nada menos que aquel cliente que es fiel a ti. Y es por donde luchan las empresas. Ayer preguntaba en el turno de la noche, o en la mañana o en la tarde, si no me equivoco, era y les decía, si te deben escoger entre Huawei y Samsung, ¿cuál escoges? Huawei. ¿Y por qué no Samsung? Les dije. Ah, es porque siempre he tenido un Huawei. Ah, entonces estamos hablando de un cliente fiel, de una persona que puede ver otras posibilidades, pero aún así sigue contigo, ¿no? Y qué lindo es cuando existe fidelidad. Y esto no me van a dejar mentir ustedes, ¿verdad? Se han debido dar en algún momento en las situaciones de su vida que pueden haber logrado o haber sentido lo que se llama una infidelidad. Duele mucho, ¿verdad? Entonces, para las empresas no les duele de esa manera. Ay, no, se ha ido mi cliente, no, Diosito, no, me voy a matar. No, para la empresa es doloroso porque está perdiendo ¿qué? Dinero, está perdiendo efectivo. Pero ojo, cuando logras fidelizar, cuando logras que tu cliente ahora eres número uno para tu cliente, también eso significa que tienes un ingreso seguro. Las empresas logran y quieren fidelizar a sus clientes. Y para fidelizarlos hay que darles todos, pues, ¿no? Hay que darles cariño, hay que darles amor, hay que darles motivación, hay que darles todo lo necesario para que esas personas te amen, te quieran y siempre seas lo primero en sus vidas. ¿Ya? Tienes que darles la mejor atención al cliente, el mejor servicio postventa, tienes que darle seguridad en su producto, contactarle, decirle cómo está, buenos días, está feliz con su producto o servicio. Oh, sí, gracias, muy bien. Eso es lo que hacen Viva, a Entel, constantemente te llaman, ¿no? Y te dicen, ¿está de acuerdo con
con nuestra atención al cliente y demás. Esto del mercado de, como dice, el paradigma del nuevo cliente o el marketing relacional, como lo he llamado yo, y es lo más importante, el marketing relacional, para mí no tendría que ser algo nuevo y que las empresas tienen que descubrirlas. Para mí, más al contrario, es algo que tendría que estar como primero. ¿Por qué? Porque nos estamos hablando de que lo importante siempre va a ser el usuario. Y aquí entra un elemento fundamental. Y hubiera sido hermoso preguntar, ¿el cliente siempre tiene la razón? Pues no, el cliente nunca, siempre, nunca tiene la razón. De hecho, ni sabe lo que quiere. Eso de decir, el cliente siempre tiene la razón, no, porque a veces no sabe ni él lo que quiere. Pero el cliente sí tiene el dinero, así de sencillo. El cliente siempre tiene el dinero y con eso vos puedes manejar como quieras. ¿En qué sentido me voy a esto? Pues simple y llanamente de que nosotros debemos inducir para que el cliente sepa lo que quiere. Inducirlo, persuadirlo, motivarlo para saber lo que quiere. Y una vez que sepa lo que quiere, una vez que está educado, recién podríamos decir que sí tiene la razón. ¿Ya? Se siente, pero eso es un proceso muy largo. Por lo tanto, podríamos decir que el cliente no siempre tiene la razón, porque sabemos que existen muchas opiniones. Imagínense que venga, ahorita estamos todos tranquilos, pasando clases, venga un cliente, un estudiante y te diga, no me gusta la manera en que estamos llevando las clases, yo preferiría de que solamente nos manden material y listo. ¿Eso es tener la razón? No, ¿verdad? Porque sabemos que existen estándares y no le vamos a dar fe a su curso. Hay que también ser buen cliente, ¿ya? Hay que también ser buen cliente, hay que utilizar la razón lógica. Y cuando piensas que hay un momentos que para ti no van de acuerdo con ello, pregunta e informarte antes de que reclames. Y en Bolivia, y en especial en Potosí, nos hemos acostumbrado mucho a reclamar antes de construir. ¿Ya? ¿En qué sentido va esto? Bueno, reclamamos de todo, ¿no? Que no me gusta esto, que no me gusta el otro, que tal y que cual. Cuando la realidad es que tal vez solamente a ti no te está gustando eso, pero a una gran mayoría sí, ¿verdad? Entonces puedes decir, a mí no me gusta esto. Ah, ya. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ah, podríamos mejorar lo siguiente, ¿no? Ah, eso se llama proponer y no quejarse. Y lamentablemente cuando tú te quejas, y en nuestra sociedad potosina así es, nos gusta quejarnos. Uno se queja y el otro también se queja porque le gusta quejarse y por más de que esté contento con el producto o servicio y le encuentra el mínimo error posible. Entonces estaríamos hablando de que el cliente no siempre tiene la razón, no siempre tiene la razón. ¿Ya? Es así. Bien. Otro paradigma, el marketing electrónico. Paradigma del futuro, Internet marketing o marketing digital. Ahí está, marketing digital. Para mí no es el futuro, es el presente. Y con lo que ha pasado el otro año con la pandemia, es el presente nato, es el presente instantáneo. El futuro, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. No. Pero ahora podemos hablar del presente y podemos decir que el marketing digital ha roto las tendencias. Ha roto las tendencias a tal grado de que ahora todos piensan de que marketing necesariamente es redes sociales y demás. Y no es así. No es así. ¿Ya? Para hablar de marketing, primero tienes que hablar de marketing. De marketing digital, primero tienes que hablar de marketing normal. ¿Ya? Y dentro de esta etapa de marketing digital encontramos otras etapas grandes. Llámese email marketing, hablamos de marketing de contenidos, de marketing de influencers, hablamos de marketing de relacionamiento, hablamos de marketing interactivo, hablamos y de muchas otras cosas. El email marketing, por ejemplo, es una tendencia que está volviendo porque esto es una tendencia antigua. El marketing de contenidos, lo importante de hacer el contenido al momento de hacer alguna red social. El marketing relacional también en el marketing digital porque es necesario. El marketing de automatización, lo importante que son los automatizadores al momento de realizar alguna función dentro de lo que son las empresas. Entonces, como se darán cuenta, aquí los tipos de marketing siempre se van a desarrollar de 4 maneras.
¿no? Del masivo, y dentro del masivo encontramos a muchas cosas, incluso podemos encontrar el marketing turístico. Dentro del marketing focalizado, ¿no? Encontramos lo importante que es el segmento, los mercados meta, los nichos, los micronichos, que son importantes a la hora de determinar las estrategias a seguir. El marketing del cliente, paradigma nuevo, ¿no? ¿Para qué dicen no es paradigma nuevo? Para mí no es paradigma nuevo, pero lo importante que es el cliente para lo que es el estudio del marketing. El marketing electrónico o marketing digital, donde hablamos de e-commerce, de marketing de contenidos, marketing influencers y demás situaciones. ¿Ya? Muy importante ese aspecto. Ya a ver, voy a buscar un poco acerca del marketing de contenidos, email marketing. ¿Y qué más me estoy olvidando? Había un elemento fundamental. El inbound y el outbound marketing. ¿Ya? El inbound y el outbound marketing se han vuelto parte fundamental del marketing digital. ¿Ya? Son dos corrientes son dos corrientes que tienen sus estudios distintos. Tengo una especialización en inbound marketing, en marketing de atracción, donde los contenidos tienen que ser relevantes para poder llamar la atención de nuestros clientes y usuarios. Son temas que los vamos a ver en marketing digital, ¿ya? Entonces, mientras tanto, nosotros vamos a hablar de estos 4 grandes tipos o paradigmas del marketing tradicional, ¿ya? Y aquí voy a hablar un poco del marketing y la publicidad. Ah, la macana, este mouse es lo peor. Miren, se me está volviendo loco, ya. Oh, rayos. Vamos a hablar del marketing y la publicidad. ¿Qué nos dice el marketing y la publicidad? ¿Ya? Parecidos y diferentes. El marketing y la publicidad son dos conceptos que se manejan mucho en el día a día y que sin embargo generan confusión. Sí, definitivamente. Generan confusión. Todo el tiempo generan confusión. Todo el tiempo piensan que hacer marketing es hacer publicidad. Y la realidad es que no es así. Marketing no es hacer publicidad. Ya lo hemos visto más arriba, ¿no? ¿Y qué nos dicen? ¿Son lo mismo en el fondo? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Cuáles son las herramientas y estrategias propias de uno u otro? Tener claro que pueden adoptar marketing y la publicidad es un fundamental para el desarrollo de la empresa o de tu empresa. Yo voy a hablar mucho en primera persona de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento. ¿Por qué voy a hablar mucho de primera persona? Porque yo lo que voy a animar es que ustedes en el momento de tener un negocio, un emprendimiento, y sea cual sea incluso un buffet de abogados, todos necesitamos del marketing, todos, porque tenemos que transmitir lo que pensamos para que así podamos vender de mejor manera lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, nos dice que el marketing y la publicidad son lo mismo. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Y es importante determinar, y lo he tomado como punto aparte, esta parte, porque tenemos que estar bien claros y concisos de que el marketing no es publicidad. Sí son elementos, son como una mano, y en la parte de la publicidad podría ser todo el brazo. Sí, te ayuda mucho, pero no lo es todo. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? ¿Qué es la publicidad? La publicidad son todas aquellas estrategias enfocadas a promocionar un determinado producto o servicios. Ah, aquí estamos hablando de promocionar un determinado producto o servicio. Aquí hablamos de, al hacer publicidad, estamos promocionando, ¿ya? Ofrecido por tu empresa a su target final. Y aquí vamos a preguntar, ¿qué es target? ¿Qué es target? Ah, la máquina. Ya. Target. En internet hay muchos chistes de estos. ¿Cuál es tu target? ¿Ya? Y el target no es nada más y nada menos que el público objetivo. Que tu público objetivo a cual quieres llegar. No es nada más que tu público objetivo al que le llegas con tu producto o servicio. ¿Cuál es tu target? Le van a preguntar. ¿Cuál es tu target? ¿Cuál es tu target?
Bueno, mi target son las personas mayores de 18 años que consumen bebidas alcohólicas. Si eres una persona, una empresa que vende licores, puede ser. ¿Ves? Entonces, en el target es el público objetivo a quien diriges, a quien llegas con tu producto o servicio. Son aquellos que te compran tu producto o servicio. ¿Ya? Eso es muy importante de definir. Pregunta de examen. ¿Ya? Pregunta de examen. A su target final, que puede ser B2C o B2B normalmente. Y los medios de comunicación son el canal más usado, ¿ya? Dice que estos pueden llegar a los mercados B2B, B2B. ¿Y qué hemos dicho que es B2B? Bucines, bucines. Y a los mercados B2C. Ah, y aquí estamos hablando de los mercados B2C. ¿Quiénes son los mercados B2C? Los mercados B2C son nada más que de empresa o business, business to customer. Aquí ya estamos hablando mucho de inglés, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo vayan estudiando un poco, algunas palabritas. ¿Ya? ¿Qué nos dice el business to customer o de empresa a consumidor? Donde la empresa produce algo y el cliente final es el usuario que lo va a comprar. La misma empresa es la que me vende el masking entonces, ¿no? Ellos me están vendiendo y yo los consumo. Esos son los tipos de mercados B2C. ¿Ya? Importante saber eso. B2B y B2C. En marketing digital vamos a hablar un poco del edge to edge, human to human, pero eso no lo vamos a ver ahora. Solamente vamos a hablar del B2B y del B2C. ¿Ya? B2B y B2C. B2B, business to business. B2C, business to customer. ¿Ya? Muy importante. En muchos libros actuales van a encontrar eso. B2B, business to business, B2C, business to customer. Y para eso es mucho el estudio del inglés. ¿Ya? Para hacernos recuerdo algunas palabras o frases que vamos a ir utilizando. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo que la publicidad que puede ser para mercados B2C o B2B? Nos está diciendo que al momento de hacer o promocionar un producto, tiene que ser para nuestro target final y que puede ser en mercados B2B o en B2C, ¿ya? No hay ninguna distinción de eso. Los medios de comunicación son el canal más usado. Dice que para hacer publicidad hacemos o comunicamos o promocionamos en los medios de comunicación. Ya, en los medios de comunicación. ¿Qué más? Son el canal más usuario para lanzar las campañas publicitarias orientadas a dar a conocer y difundir el producto o servicio. Ya, en las campañas publicitarias, simple y llanamente nos está diciendo que son enfocadas a promocionar un producto o servicio. ¿Y qué significa promocionar? Promocionar no es nada más y nada menos que dar a conocer un producto o un servicio. ¿Ya? Y que estos deben estar destinados al target en específico, a tu público objetivo. Y que estos tienen que estar, no importa si estos están en mercados B2B o en mercados B2C. Y que se deben utilizar medios de comunicación para poder promocionar lo que se llama la publicidad. ¿Ya? La publicidad como tal. ¿Ya? Entonces, podríamos llegar a lo siguiente. ¿Cuáles son los canales de la publicidad? ¿Qué significa canales de la publicidad? No estamos hablando de canales de televisión, sino estamos hablando de canales, de lugares en donde se pueda difundir esa promoción. Por ejemplo, la televisión, la radio, el cine, el internet. Ahora es un canal de la publicidad y ahí se dan cuenta que el marketing digital no es una parte externa del marketing, sino que también es una parte, un brazo. Los medios impresos, periódicos y revistas, los flyers, las vallas publicitarias y el digital signage. ¿Qué significa el digital signage? El digital signage nos está diciendo las señales digitales, pero eso vamos a hablar mejor en marketing digital. Por el momento nosotros vamos a utilizar estos, toditos estos, menos lo que se llama el internet, ¿ya? Vamos a utilizar todos estos y estos, ¿ya? Radio, televisión, cine, periódicos, revistas, flyers, vallas publicitarias y todos estos se llaman
publicidad tradicional. ¿Ya? Se llaman publicidad tradicional. Bien, pueden llegar a ser también pregunta de examen. Ya, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. Ya en esta parte, en lo que se llama los canales de publicidad. Mañana vamos a hablar acerca de las diferencias entre el marketing y las diferencias de marketing y la publicidad. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a quedar en este caso. Bueno, es en ese sentido que en este instante me voy a remitir a hacer la tarea para el día de mañana, que no va a estar difícil, ¿ya? 1 punto, diferencias entre marketing y publicidad. 2.0. O 2, la pregunta número 2. Ejemplos de... No, ejemplos no. Les va a ser muy costoso para que lo... ¿qué hemos hablado? Ah, sí. Definición de mercado B2B. Y 3, definición de mercado B2C. ¿Ya? Bien, eso nomás, así facilito para el día de mañana. Ya mañana ya es jueves, entonces mañana ya tendríamos que estar preparándonos para nuestro examen. Voy a empezar a compartir pantalla. Y aquí está, esta es la tarea para el día de mañana. Ya va a estar en un instante más dentro de la plataforma y demás situaciones. ¿Sí? ¿Algo más? Tal vez algunas, no podemos hablar acerca de dudas o preguntas, pero sí lo pueden hacer en la parte del chat. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer con esto de la lista? Pues, a ver, voy a sacar una foto. Si alguien no está en la lista, a ver, Giovanna, sí, tengo un problema contigo. Me dijeron que no estás habilitada dentro de lo que se llama tu, en la plataforma. Y eso es porque necesitamos de que vengas a regularizar tu matrícula, ¿no? Eso es lo que me dijo el ingeniero, pero ahorita lo estoy revisando. Mira, como me dan cuenta, me está haciendo un poco costoso encontrar la lista y demás porque me han cambiado de equipo. Y eso me está molestando, la verdad, mucho. A ver, primero. Ya, sí, Yaritza Giovanna, por favor tienes que venir al instituto, se te ha llamado para que puedas mostrar tu matriculación, ¿sí? Eso, si no, no vas a estar a poder habilitarte para lo que se llama la plataforma como tal. Ya, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana, estimados estudiantes, que les vaya muy bien. Yo en este momento estoy remitiéndome a sacar una foto de los que están asistiendo. Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Ojalá me cambien nuevamente de ambiente a donde estábamos para tener el retorno y podamos hacer nuestro desenvolvimiento como es costumbre. Ya, entonces, hasta el día de mañana, que les vaya muy bien y bueno, hagan sus tareas. Hasta mañana. Ya, muy bien, ya. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Giovanna, por favor, tienes que venir al instituto. Se te quiere. Hasta mañana.